quiero usar como tema el mensaje que le he titulado Una razón para orar. Óigame bien, por lo menos en la vida tendremos una razón para orar, pero son muchas las razones que nosotros tenemos para nosotros orar a Dios. Y hoy vamos a hablar, así que quiero que esté atento porque voy a soltar una cantidad de principios de parte de Dios para su vida que tiene que ver con el tema de la oración. Porque la idea es despertar, el propósito es despertar el espíritu de la iglesia, un espíritu de oración, gente que se dedique a orar, gente que sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, estamos orando y creyéndole al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el llamado de Dios en este tiempo para nosotros. Entonces, Salmo 65:5 dice: con tremendas cosas nos responderás en tu justicia. ¿Cuántos creen esa palabra? Levánteme la mano derecha y diga conmigo: con tremendas cosas Dios me va a responder. Dígalo bien fuerte, diga: con tremendas cosas Dios me va a responder. Porque tú eres el Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines. Yo estoy creyendo lo que dice esa palabra, porque yo creo que Dios nos responde a nosotros con grandes cosas. ¿Cuántos me dicen amén por eso? A veces nos encontramos con gente que está diciendo: pastor, yo estoy orando, pero bueno, ahí, pastor, a la de Dios. Nunca con esa actitud vamos a lograr nada de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre responde con tremendas cosas. Por lo tanto, mi actitud debe ser una actitud gozosa. Debo estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Y en esta promesa, Dios te está diciendo que yo te voy a responder. Y Dios te va a responder con cosas tremendas. Amén. Qué tremendo es esto, porque esto nos habla a nosotros en cierta manera acerca de lo que es la oración. Si yo quiero estar conectado con esas tremendas cosas de Dios, debo estar conectado con la oración. De hecho, la oración nos conecta con Dios. La oración nos conecta con la sanidad de Dios. La oración nos conecta con la bendición de Dios, con la liberación de Dios, con la restauración de Dios, con la provisión. Todas las cosas que usted quiera de parte de Dios, la oración te conecta con ellas. ¿Cuántos lo están creyendo? Y créame lo que le voy a decir. ¿Por qué debemos orar? Y esta es una bendición, y esta es una de las razones. Porque tú y yo tenemos depósitos de bendiciones en el cielo. ¿Sí me está recibiendo? ¿Por qué oramos? Porque hay un depósito de bendición. ¿Por qué yo oro? Porque yo estoy conectado con la fuente de mi bendición. Aló. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente: fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. Yo no sé usted, pero yo cuando oro siempre estoy a la expectativa de que Dios me va a responder. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, Jesús dijo: y cuando oréis, denlo por hecho. Cuando yo estoy orando, lo doy por hecho. Porque todo lo que pidas al Padre, cree que lo recibes. En el original dice: lo recibes en el instante y os vendrá. Entonces, cuando tú y yo oramos y estamos a la expectativa de tremendas cosas, lo damos por hecho. Alguien me dice amén. Por lo menos yo doy por hecho de que esta semana va a ser una semana de bendición para nuestras vidas. Y usted dirá: ¿pero por qué, pastor? Porque hemos estado conectados en esta mañana con Dios. Aleluya. Mira a la persona que está a tu lado: no dijiste amén, pero fue para ti también. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mira, esto es tremendo porque Cristo nos facilitó la vida a nosotros. ¿Sabe usted eso? La Biblia dice que nosotros estábamos lejos de Dios, lejos de las promesas. No teníamos esperanza, no teníamos Dios. Pero vino Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Abrió un camino para tener un acercamiento a Dios. Su sangre y su cuerpo abrió un camino nuevo para una entrada a la presencia del Padre. Mire lo que dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. O sea que a través de la sangre de Cristo, usted y yo tenemos acceso al Padre. No, eso no lo motiva a usted. Dígame amén, por lo menos respáldeme como un amén. Yo tengo entrada al trono de la gracia por causa de la sangre de Cristo. ¿Me está recibiendo? Y dice el verso 20: por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del cielo, esto es de su carne. Debemos tener en cuenta que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, su cuerpo estaba destrozado. Dice el profeta Isaías que era una sola llaga de la cabeza a la planta de los pies. No había parte en su cuerpo que quedara sana. Ustedes se vieron la pasión de Cristo. ¿Cuántos se vieron aquí la pasión de Cristo? Bueno, eso le quedó en pañales. Eso que usted vio ahí le quedó en pañales.
Esa es la versión más cercana de la realidad de cómo quedó Cristo, cómo fue la cruz. Porque si tú miras a Isaías capítulo 53, dice que cuando lo vieron a él, dice que perdió la hermosura. O sea, quedó desfigurado, porque no solamente era la carne despedazada, sino la hinchazón que produce en el cuerpo. Estaba hinchado, golpeado y todo despedazado. Entonces, en el momento en que él está en la cruz, con el cuerpo despedazado, y él dice, entrego mi espíritu, en ese momento se rompió el velo. El velo que separaba al lugar santísimo del lugar santo. Recuerden que en el templo estaba el lugar santísimo. Allí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año y ofrecía sacrificio. ¿Qué sucedía? Que el pueblo esperaba que el sumo sacerdote regresara con buenas noticias de la manifestación de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús, cuando murió, entró al templo celestial y no regresó, sino que abrió la cortina, se rompió la cortina, así como se rompió todo su cuerpo, su sangre, preparó el camino, abrió camino para que ahora tú y yo entráramos a la presencia del Padre Celestial. Eso es lo que se trata. Cuando la Biblia dice que se rompió la cortina de arriba hacia abajo, quiere decir que la salvación proviene de Dios hacia los hombres, pero que también se estaba abriendo el espacio para que ahora tú y yo entremos a su presencia. Por eso es lo que hace la oración. La oración que hace nos mantiene conectados. Diga conmigo, conectados. ¿Y con qué te mantiene conectado? Diga conmigo, con Dios. Por eso cuando Dios nos llama a nosotros a la oración, es el medio para entrar a disfrutar de la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Mire esta bendición. Mire esta promesa que aparece aquí. Salmo capítulo 33, versículos 18 al 21, por favor. Salmos 33, 18. Mire lo que dice. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen. ¿Cuántos le temen al Señor aquí? Ahora, mire lo que dice la Biblia. El ojo de Jehová está sobre ti. Ahora, cuando la Biblia dice que el ojo de Dios está sobre ti, está hablando de los hijos. No es que Dios esté allí vigilándote, como cazándote los errores para mandarte juicio. No. Dice que cuando el ojo de Dios está sobre nosotros, quiere decir que Dios no nos pierde de vista. Dios está pendiente de sus hijos. Aló. Y mire lo que dice. Y sobre los que esperan en su misericordia. Entonces, el ojo de Dios está sobre los que le temen y los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para, escucha esto, para librar su alma de la muerte, para librarte de todo aquello que te destruye, para librarte de todo aquello que te lleva por el camino de la perdición, para librarte, para que no te desvíes del camino del propósito de Dios, pero también para darles vida en tiempo de hambre. Significa que Dios nos vivifica. Significa que en tiempos de enfermedad Dios te da sanidad. En tiempos de escasez Dios te da provisión. En tiempos de dificultad Él te da la victoria. A eso se está refiriendo. Por eso los ojos de Dios siempre están sobre nosotros. Entonces mira lo que dice el versículo 20. Nuestra alma espera a Jehová, porque nuestra ayuda y nuestro escudo es Dios. Aquí vemos lo que es la soberanía de Dios. Vemos la protección de Dios y vemos la provisión de Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud de nosotros? Mira lo que dice el versículo 20, el versículo siguiente, dice el versículo 21. En Él se alegrará nuestro corazón. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Alegre. Dile que de tu lado, tienes que estar alegre. ¿Cómo tiene que estar usted? Pero a veces nos encontramos con algunos creyentes que la situación, lo mismo aquí, aburrido, no sé hasta cuándo, estoy harto de esto, andan amargados y amargan a todo el mundo. Mira el que está a tu lado y dile, pero de esos no hay aquí. Aló. Entonces me encontré con él y le pregunté, ¿qué es lo que te pasa? Anda amargado. Y le dije, ¿pero por qué? No aguanto la situación. Pero cambia de actitud. Aló. Mira la persona que te duele, pero por lo menos cambia de actitud. Claro. A veces nosotros pensamos que con estar amargados y aburridos las cosas van a mejorar. No, se empeoran. Se empeoran. Aquí la Biblia está diciendo, mira lo que nos dice, porque en Él se alegrará nuestro corazón. Ahora, yo sé que no es fácil, en tiempos de dificultad no es fácil vivir toteado de la risa, pero uno puede tener una actitud diferente. ¿Me está recibiendo? O por lo menos, si usted no le cree a Dios, o si usted de pronto no quiere nada, entonces por lo menos ponga en práctica aquel dicho refrán que dice, a mal tiempo, pero cambia de actitud. ¿Cuántos me dicen aleluya? Por lo menos así las cosas se mejoran, ¿sí o no? Ahora,
¿por qué oramos? ¿Sabe por qué oramos? Oramos porque confiamos en Dios. Mira lo que dice la última parte: porque en su santo nombre hemos confiado. Uy, eso es poderoso. ¿Por qué yo oro? ¿Sabe por qué? Porque yo confío en Dios. Si yo no confiara en Él, yo no oraba. Aló. Ahora bien, si tú no estás orando, entonces hay un cortocircuito. Tú tienes que preguntarte, ¿estoy confiando en Dios? Porque si yo confío en Dios, eso me lleva a mí a orar. Aló. ¿Cuántos me dicen amén? De eso se trata. El salmista nos lo está enseñando. De hecho, la oración es señal de confianza, es señal de fe. ¿Por qué razón? Porque la fe siempre nos va a llevar a nosotros por el camino de la oración. Cuando yo digo que tengo fe, eso me va a conducir a mí a ser un creyente de oración. ¿Por qué razón? Usted me dirá, pero ¿por qué, pastor? Porque la oración siempre va a ser la voz de tu fe. Si usted me dice que tiene fe, tu fe habla. ¿Y cómo habla la fe? A través de ¿qué? De nuestra oración. De hecho, Hebreos 11:6, mire lo que dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios. Pregunta, ¿cómo se acerca usted a Dios? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Diga conmigo, la oración. Entonces mire lo que dice: el que se acerca a Dios en oración, crea que le hay y que es galardonador de los que les busca. Entonces observa que ahí encontramos la oración y la fe operando juntos. Entonces cuando yo digo que tengo fe, eso me lleva a mí a orar. Y cuando yo oro es porque tengo fe. Aló. No me dijeron amén. Amén sí o amén no. Mira el que está a tu lado y dile, no dijiste amén, pero ese es para ti. Oiga, ni voluntad usted tiene para decirle que está a su lado. Oiga, hermano, levante la mano derecha. Diga conmigo, Padre de la gloria. No, dígalo fuerte, diga Padre de la... Mira, para. Ustedes tienen que tener con más fuerza si ustedes llegaron desayunados. Ajá, levante su mano derecha y diga: Padre de la gloria, yo renuncio al espíritu de Sabanás y de almohadás. Diga: fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Oiga, ¿qué pasó? Mira a la persona que está a tu lado, dile, no dijiste amén, pero fue para ti también. Siempre la oración va a ser la voz de mi fe. ¿Cuántos lo creen? Ahora escúcheme, fe sin oración no funciona. Por eso es bueno que usted entienda esto, porque si nosotros no estamos orando de manera disciplinada, ¿sabes qué sucede? Hay que ver porque hay un cortocircuito en mi confianza a Dios. Porque cuando yo digo que yo confío en Dios, eso me lleva a mí aquí a la oración. Diga conmigo, la oración. Ahora, mire la declaración poderosa que hizo Jesús. Jesús hizo una declaración bien poderosa aquí. En Lucas 19:46. Mire esto. Jesús dice algo poderoso. Escrito está: mi casa es casa de ¿qué? Diga conmigo, casa de oración. Ahora dice la parte más: vosotros la habéis hecho cueva de esclavos. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo que la hizo cueva de ladrones? Usted debe tener en cuenta algo. En el tiempo de Jesús había un enorme templo. Ese era el templo de Herodes, no era el templo de Salomón. El templo que edificó Salomón fue destruido más adelante por el imperio babilónico. Acabó con todo, no dejaron nada. Y luego ellos reconstruyen otro templo. Y luego de ese templo, en el tiempo de los intertestamentarios, de los macabeos, ¿qué sucedió? Destruyeron ese templo. Entonces, el que estamos viendo ahora, el de Jesús, era un tercer templo. Se conoce como el templo de Herodes, porque ese templo lo construyó Herodes. Para congraciarse con los judíos, mandó a levantar un templo, no como el de Salomón, no con la misma gloria que Salomón, pero ellos tenían un templo. Entonces, en ese templo todavía se efectuaban lo que eran los sacrificios. Ahora bien, al efectuarse eso, cuando llega Jesús, encuentra que ahí tenían un mercado persa. Eso era la locura. Ahí te vendían la chicha con el tamal, allí te vendían el huevo iguana, allí te vendían, tenían la venta de comida, vendían el animal, el pájaro, vendían todo. Ahí pasaba el de la avena, pasaba todo el que tú quisieras. Y claro, cuando Jesús llega y encuentra que tienen un mercado persa en toda la puerta, ¿qué fue lo que hizo? Él agarró una cuerda y comenzó a darle correazos entre el mundo y tumbó todo eso. Y él lanza una expresión y dice: mi casa es ¿qué? ¿Es casa de qué? ¿Es casa de qué? De hecho, esto es tremendo porque en Hechos capítulo 3 dice la Biblia que Juan y Pedro iban a la hora tercera a orar en el templo.
Él lo que está reclamando era que mi casa no era para este relajo, mi casa era para orar. ¿Alguien me está recibiendo? Entonces, ojo con esto. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué? Dígalo conmigo, diga, para orar. ¿Para qué venimos usted y yo los domingos aquí? Para orar. ¿Cuánto me está recibiendo eso? ¿A qué venimos? Venimos a orar. Entonces, ¿qué dice él? Mi casa es casa. Él estaba reclamando que el lugar donde ellos iban era orar. Ahora bien, en el Nuevo Testamento ya nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Ahora se cambiaron el orden de los papeles. ¿Por qué razón? Porque ahora tú y yo somos la casa de Dios. O sea que si antes esta era casa de oración, ahora esta es casa de oración, esta es casa de oración, casa de oración, casa de oración, casa de oración. O sea que aquí nos reunimos las casas de oración. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo vino a tabernaculizar en nosotros. Dios vino a vivir en nosotros. Entonces, ¿qué reclama Dios en este tiempo? Nos reclama a nosotros como casa de oración. O sea que donde quiera que tú vayas, tú eres una casa de oración ambulante. Oras en tu casa, oras en tu trabajo, oras en el carro, oras en el centro comercial. Donde quiera que tú vayas, tú vas orando. ¿Alguien me dice amén? Entonces, diga conmigo, casa de oración. ¿Qué es lo que es usted? Diga conmigo, una casa de oración. ¿Cuál es el llamado de Dios en este tiempo? Es que nos mantengamos siendo casa de oración. Ay, nadie me dijo amén. Mira, la persona que está a tu lado, si no dice amén porque tienes cortocircuito. ¿Cuántos dicen aleluya? No, mándenselo al pastor, que el pastor ora y ora bonito. ¿Aló? ¿Alguien me está recibiendo? Diga conmigo, casa de oración. ¿Qué es lo que es usted? ¿Qué es lo que Dios reclama de ti? Que tú eres ¿qué? Casa de oración. Una vaca sagrada. ¿Dónde habita Dios en este momento? ¿A dónde? ¿A dónde habita? Habita en mí. Habita en usted. ¿Dónde habita Dios? Entonces la pregunta es, ¿por qué usted dice que cuando usted ora a usted Dios no le escucha? ¿Por qué Dios no te escucha? Porque Dios está sentado en el cielo. Entonces aquí se rompe ese concepto que dice que hay oraciones que no pasan del techo. Es que yo no necesito que mi oración pase el techo, porque Dios está conmigo. Aló. O sea que cuando yo oro, el Dios que está en mí, que es el mismo Dios que está en este lugar, el mismo Dios que está, entonces Dios sí me escucha. ¿Alguien me está recibiendo? Entonces, ¿qué soy yo? Diga conmigo, una casa de oración. O sea que todos los días nosotros tenemos ¿qué? Motivos para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Para orar. ¿Qué venimos a hacer aquí? ¿Qué venimos a hacer aquí? ¿Qué viene a hacer usted aquí? No, pero dígamelo con ganas, diga a orar. Yo quiero que mires a la persona que está a tu lado, estrújala un poquito así, pero no me la vayas a desarmar. Dile, venimos a orar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿por qué crees tú que los discípulos le dijeron, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? ¿Qué había en Jesús que no había en ese tiempo? Claro, la oración de Jesús rompió con todos los estereotipos de oración de la época. Porque los fariseos, los saduceos, los escribas oraban, pero no ocurría nada. Pero Jesús, cada vez que bajaba del monte después de la oración, cada vez que venía de los lugares que se apartaba de oración, siempre ocurría un milagro. Siempre había cambio, había transformación. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. Entonces Jesús te está diciendo, tú eres mi casa de oración y yo quiero que tú y yo oremos juntos. ¿Alguien me dice amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, Jesús enseñó a predicar. Si tú miras la Biblia, Jesús en ningún momento nos enseñó a predicar. Ni nos enseñó a cantar, ni nos enseñó a danzar, ni nos enseñó otra cosa. Él nos enseñó a orar. Aleluya. Eso es lo bueno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿cuál es el llamado? A fortalecer la oración individual. Es decir, que usted fortalezca la oración en su casa,
pero también a fortalecer la oración colectiva. Que usted ore con su familia, pero que también nos reunamos nosotros como iglesia a orar. Aló. ¿Sabe cuál es la misión de nosotros la iglesia? Orar. Y más cuando estamos a punto de un evento que le va a cambiar la historia a Colombia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Orar. Aquí nosotros no somos ni de izquierda, ni de derecha, ni de tal equipo o de tal cosa. Aquí no discutimos por eso. Aquí todos tenemos una forma diferente de pensar, pero tenemos un solo propósito: orar. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y qué hacemos nosotros? Oramos aquí, ¿sí o no? ¿Cuántos me dicen amén? Por eso los martes hay oración aquí. ¿Cuántos van a venir los martes? Levanten la mano los que van a venir el martes. Listo, listo. Señor, ojo que ellos levantaron la mano. Ya el Señor te vio, que levantar la mano. Y los que no levantaron la mano, Señor, tócalos. ¿Qué es lo que venimos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que usted viene a hacer aquí? ¿Hay escasez que hace la iglesia? ¿Hay dificultad que hace la iglesia? ¿Hay amenaza que hace la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? Oramos, oramos y oramos. ¿Por qué oramos? Porque somos casa de oración. Levante su mano y diga: yo soy casa de oración. Aleluya. ¿Cuántos oran aquí? Eso. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Pedro dijo algo: que nosotros somos ¿qué? Somos piedras vivas. ¿Cuántas piedras vivas hay aquí? Somos piedras vivas que estructuramos un edificio espiritual para ofrecer también sacrificios espirituales. ¿Sí o no? Eso lo dice Pedro. O sea que piedras vivas significa que tenemos vida, tenemos fuego, tenemos la presencia de Dios. Ese es como las paredes de este lugar son bloques, uno detrás de uno, encima de otro, bien organizaditos, bien ubicados, de tal manera que levantan los muros. ¿Sí o no? Cuando usted y yo nos juntamos, somos piedras vivas que edificamos un edificio o un lugar espiritual para la adoración y la exaltación de Dios. Entonces, cuando hay una piedra viva, o cuando hay muchas piedras vivas con fuego, con presencia, entonces ¿qué sucede? Allá hay más fuego, allá hay más avivamiento, más manifestación de la gloria de Dios, más manifestación del poder de Dios. Hay sanidad, hay milagros, hay poder de Dios ahí obrando en tu familia, obrando en tu casa. Muchos estarán en tu casa, pero tú estarás orando aquí, pero desde aquí esa oración nos alcanzará. Y de pronto tú verás un milagro de parte allá donde están los tuyos, porque donde hay una iglesia que está orando, ahí está el fuego de Dios manifestándose. Yo tengo muchas expectativas de que Dios va a hacer algo poderoso en este tiempo sobre este lugar. Amén. Es importante, escúchame, es importante que oremos juntos, que oremos como iglesia. ¿Alguien está recibiendo? Y usted me preguntará ¿por qué? Sencillamente porque la oración produce fruto en nosotros, pero también en la vida de otras personas. ¿Me está oyendo? ¿En la vida de quién? De otro. Entonces, la oración en unidad, ¿qué hace la oración en unidad? Desata el poder de Dios. Eso es lo que hace. ¿Qué vamos a provocar nosotros aquí los martes en la mañana? Vamos a desatar el poder de Dios para que toque tu vida, para que toque tu familia. Ahora, le voy a mostrar dos ejemplos del Nuevo Testamento de cómo era el tema de orar en unidad. Y digo del Nuevo porque de pronto le traigo el Viejo tema así que, ay, pero eso es del Viejo Testamento. No, mira lo que pasa en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 24. En Hechos 4, 23 al 24. Mire lo que dice. Resulta que mientras Pedro y Juan estaban en la cárcel, había un grupo de creyentes, un grupo de hermanos orando en unidad. Usted conoce bien la historia que en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan van a la hora tercera a orar a la iglesia. Y cuando van entrando a la iglesia se encuentran con un cojo. Y el cojo le dice, dame dinero. Ellos le dijeron, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y ahí recibió un milagro. Por ese milagro se armó un tierrero. Pero qué problemón se armó. Claro, porque los religiosos pensaron que con la muerte de Cristo se había solucionado el problema, pero resulta que se les incrementó más el problema.
Entonces, claro, cuando ellos vieron el milagro y este tipo danzando, dice, pero este no es el cojo el que se paraba a pedir plata. Claro, un milagro. ¿Quiénes fueron fulano? Agarraron al tipo. Ven acá. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, yo no sé qué fue lo que sucedió. Lo único sé que dos tipos aquí llegaron y pusieron las manos y dijeron en el nombre de un tal que yo ni siquiera lo conozco, pero en el nombre de ese tal yo recibí un milagro. Y a mí lo que me importa es el milagro, así que yo me voy. Y arrancó y se fue. Pero entonces, ¿qué hicieron los saduceos y los fariseos? Agarraron a Pedro y a Juan, los llevaron a juicio, los llevaron ante el consejo y finalmente, ¿qué hicieron? Los metieron presos. Ahora, dice la Biblia que había alguien que estaba allí que cuando, los metieron presos, y todo el mundo corría, los metieron presos, Dios mío. Pero ¿qué hicieron? Fueron enseguida a avisar a la iglesia. ¿Y qué hicieron en la iglesia? Diga conmigo, oraron. ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que hacían? Oraban. O sea que cuando usted tiene un problema, ¿a dónde corre usted? ¿A dónde corre usted? A orar. ¿Y a dónde corre? A la iglesia. Ahora mire lo que dice aquí, el versículo 23. Después de haber orado y haberlo dejado en libertad, dice, y puestos en libertad, mire lo que dice aquí, vinieron a lo suyo. ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? Cuando usted tiene problemas, ¿a dónde va? ¿Y quiénes son los suyos? Mira a la persona que está a tu lado y dile, tú eres de los míos. ¿A dónde fue? A la iglesia. ¿Dónde se reunían? Los martes a las 6:30 de la mañana. ¿A dónde fueron? A los suyos. ¿Quién eran los suyos? La iglesia. Era la congregación. ¿Quién es el tuyo? El más cercano a ti. ¿Quiénes son los suyos? Los martes a las 6:30. Y mire lo que sigue diciendo. Entonces dice, y vinieron a los suyos y le contaron todo lo que principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. O sea que testificaron todo lo que había pasado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo vengo a la iglesia en oración colectiva, yo tengo una petición y yo voy para que oren por esa petición, pero yo no voy a salir ahora con el chisme. Imagínate tú qué chicharrón el que tiene la hermana, ya está pidiendo oración. Ay, Dios mío, quedé tan cargada. Aló. Lo que se ora aquí, aquí se queda. ¿Sí me está recibiendo? ¿Qué hicieron? Contaron todo. Y después que contaron todo, miren lo que hicieron en el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Diga conmigo, oraron. Y comenzaron a declarar, soberano tú eres Dios, que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Y mira lo que sucedió en el versículo 31. Y cuando vieron ¿qué es lo primero que usted hace? Si usted quiere una respuesta de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué sucede después que oran? Viene ¿qué? La respuesta. ¿Cuál es el texto al principio? Que Dios nos responderá con tremendas cosas, pero es el resultado de ¿qué? De la oración. Entonces dice el versículo 31, y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y oraban la palabra con denuedo. Cuando nosotros oramos juntos, se desata el poder de Dios, hay respuesta de Dios, hay llenura del Espíritu Santo, manifestación del Espíritu de Dios y hay denuedo para predicar la palabra de Dios. Iglesia, es muy importante que nos reunamos a orar por la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos reunimos, Dios desciende y las cosas cambian. Amén. Miren mis hijos, sin oración el plan que Dios tiene para el mundo no se puede concretar. Y el plan que Dios tiene para el mundo es el plan de evangelización. Y necesitamos orar y reunirnos en oración por aquellas personas que sabemos que en un momento dado necesitan de nuestro respaldo en oración, para que la palabra les pueda llegar y ellos puedan convertirse al Señor. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros? A veces nosotros nos decepcionamos rápidamente o nos desanimamos, nos desanimamos rápidamente cuando estamos creyendo por la salvación de una persona y no vemos un resultado. Pero si hay algo que nosotros tenemos que hacer es no soltar a la persona en oración. Dios nos está hablando en este día, iglesia, en que todos seamos uno
en oración. O sea, Dios está hablando de unidad de oración. Otro ejemplo que te voy a mostrar, en Hechos capítulo 16, versículos 25 al 26. ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Cómo debemos estar nosotros? Orando. ¿Qué es lo que debemos estar nosotros? Diga, orando. Amén. Miren las circunstancias que está viendo aquí. Las condiciones de Pablo y Silas no eran las mejores. Pedro y Juan están presos, no era la mejor condición. Pablo y Silas no era la mejor condición. Nosotros podemos estar atravesando y no es la mejor condición. Entonces miren lo que dice aquí. Pero a medianoche, ahora, ¿qué estaba pasando con Pablo? Pablo y Silas estaban orando. Resulta que Pablo y Silas llegan a predicar el evangelio en Éfeso. Y mientras ellos están predicando, hay un gran avivamiento, pero se les aparece una bruja, una divina. Y esta mujer comienza a decir: ay, estos son los hijos de Dios, ellos son los hijos de Dios, ahí van los hijos del Dios Altísimo, ellos son los hijos del Dios Altísimo. Y iba ahí atrás y le amargaba la vida todos los días, hasta que un día llegó Pablo cansado, se volteó y le dijo: en el nombre poderoso de Jesús te ordeno que la sueltes ahora. Cuando esa mujer fue libre de ese demonio, claro, detrás de ella había un grupo de comerciantes que se beneficiaban porque les daban buenos incrementos. Todo lo que hace, o sea, ella tenía era un consultorio y se estaban beneficiando otros. Cuando estos tipos se dieron cuenta que se les dañó el negocio, ¿qué fue lo que hicieron? Alborotaron al pueblo, prendieron a Pablo y a Silas, lo llevaron ante los tribunales y ¿qué hicieron? Finalmente lo metieron preso. Pero dice que cuando estaban presos, que no era la mejor cárcel, no era la mejor condición, porque estaban atados de pies y de manos. Y estaban en el lugar más oscuro, en aquel lugar donde no había luz, donde no metían ni siquiera a nadie, donde los eruditos dicen que bajaban hasta el sistema de alcantarillado de toda la cárcel, bajaba por ahí. Ahí estaba Pablo y Silas, perdón. Pero dice, a medianoche orando. ¿Qué era lo que ellos hacían? ¿Qué es lo que ellos hacían? Hoy en día medio aprieta la circunstancia. Yo pensé que esto era más fácil. Ay, pero si Dios me prometió a mí, ¿por qué esto me toca a mí? ¿Por qué esto es tan difícil? Aló. ¿Saben lo que están haciendo los pastores y los creyentes de Ucrania? ¿Te no oíste las noticias? Medios seculares publicaron esta semana que los soldados ucranianos testifican, dicen que ellos están viendo el poder de Dios porque no se explican cómo ráfagas de balas que lanzan los soldados rusos hacia ellos les pasan por encima y no los tocan. Y no te lo está diciendo una página cristiana, te lo están diciendo medios seculares. ¿Todo por el resultado de qué? ¿Por el resultado de qué? Y créame que Dios va a hacer algo sobrenatural en ese lugar. ¿Sabes qué están haciendo ellos? Nosotros que estamos en la gloria, y espero que sigamos en la gloria, espero que el próximo dirigente de este país nos permita a nosotros vivir quietos y reposadamente y nos permita predicar el evangelio y reunirnos así como estamos. No aplicamos el principio de la oración. Entonces, a veces lamentablemente hay que vivir ciertas opresiones y ciertas persecuciones para que la iglesia se reúna a orar. ¿No es correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Cómo vivimos nosotros? Diga conmigo, orando. Aleluya. ¿Qué hicieron ellos? Oraron. Ahí, presos, sentados allí, la mazmorra. No se quejaron. Silas, entonces ¿qué hacemos? Vamos a echar una cantadita aquí. Vamos a cantar. Y comenzaron a ¿qué? A orar. Y cantaban himnos. Y dejaban de cantar himnos. Y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes control de todas las cosas. Gracias porque podemos estar atados de manos y de pies, pero nuestro espíritu no está atado. Nos pueden tener presos, pero nuestro espíritu es libre. Gracias. Y ellos oraban. ¿Y qué hacían? Oraban. No es justo que nos manden para acá, ni siquiera nos mandaron para allá. No es justo. No, ellos ¿qué hacían? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué hace la iglesia?
Entonces, mientras oraban, dice que los presos, ¿qué hacían los presos? Los presos lo oían. Por eso yo soy de los que creo que todos los domingos, mientras nosotros aquí estamos reunidos en oración, Taminaca 1 y 2, La Esperanza, Los Ángeles, El Cundí, de este lado, donde quiera que esté la gente, puedan escuchar que a esa hora hay una iglesia que está haciendo temblar los cimientos al infierno, porque hay una iglesia que está reunida orando en este barrio de Bavaria. Aleluya. Los presos oían, y mientras los presos oían, dice que sobrevino un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos fueron soltadas. O sea que cuando hay una oración colectiva, la oración rompe cadenas, cadenas de enfermedad, cadenas de maldición, cadenas de escasez, cadenas de pobreza. Abre puertas que estaban cerradas, Dios comenzará a abrir. Habrá liberación y la opresión del enemigo tiene que ceder en el nombre de Jesús. Y escuche lo que le voy a enseñar. La única preocupación del enemigo es mantenernos a nosotros alejados de la oración, porque él sabe que ahí pierde. ¿Sabe usted eso? Por eso yo no sé si a usted le ha sucedido, pero hay momentos donde usted comienza a orar con un ánimo, con un entusiasmo, y usted está metido, pero de la noche a la mañana le llega un desánimo a usted, que no le da más ganas de orar. ¿Sí o no? O si no, de repente te llega una ocupación, te ocupas en algo, o le dedicas más tiempo a algo, o tienes que hacer otra cosa, pero comienza que el deceso de la oración. ¿Sabe por qué hace eso el enemigo? Porque él le preocupa cuando usted se levanta a orar, cuando su familia se levanta a orar, cuando una iglesia se levanta en oración. Entonces él se puede reír de nuestro trabajo, él se puede burlar de nuestra sabiduría, pero él tiembla cuando nosotros oramos. Albert Einstein dijo esto: el hombre es grande cuando está de rodillas delante de Dios. ¿Qué nos indicaba eso? ¿O qué nos quería ese mensaje quería decir? Que nuestra grandeza, nuestro poder, nuestra autoridad, lo que nosotros somos como iglesia, se manifiesta cuando nosotros estamos de rodillas orando a Dios. Ahora bien, tenemos que aprender otro principio. Las pruebas, los tiempos de prueba nos van a enseñar a orar a nosotros. Amén. Y a conocer a Dios. Y voy a terminar con esto. La oración sin expectativa es una incredulidad disfrazada. Cuando nosotros estamos orando pero no tenemos una expectativa, sencillamente es una incredulidad que está disfrazada de fe. Pero realmente no hay fe, porque la fe a nosotros nos lleva siempre a mantenernos a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y quiero cerrar con esta promesa. Comenzamos con promesa, cerramos con promesa. Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre. O sea, en otras palabras, el cachorro del león tiene necesidad y tiene hambre. ¿Qué hace la leona? Porque por lo general en este grupo de felinos, en el león, la que caza es la leona. Ella es la que caza y ella es la que trae la comida. O en su momento por ahí están cerca los cachorros, y lo que hace es que ella guía a los cachorros hacia la presa. Pero la que trae la provisión, óigame bien, es la leona, porque sus cachorros tienen hambre y tienen necesidad. Entonces vemos cómo la naturaleza, dentro de su orden, se preocupa por la provisión de su descendencia, o de sus hijos, o de sus criaturas, o de sus cachorros, como quiera llamarlo. Pero aquí el escritor dice: pero los que buscan a Jehová. ¿Cuántos buscan a Jehová aquí? ¿Y cómo lo buscamos? ¿A través de qué? De la oración, que dice: no tendrán falta de ningún bien. ¿Se da cuenta de eso? Y aquí yo puedo ver en este pasaje la bondad de Dios, cómo Dios es tan bueno que cuando nosotros lo buscamos a Él, nunca lo vamos a encontrar con el puño cerrado. Siempre lo encontraremos con la mano abierta, como señal de que Dios nos quiere bendecir. ¿Cuál es el mensaje en esta mañana? Con esto termino. El mensaje de hoy es que a nosotros Dios nos está convocando a afirmar y a fortalecer nuestra oración. Pero no solamente la oración individual, sino también la oración colectiva. Dios nos está llamando en estos tiempos a reunirnos para orar, para interceder y para clamar a Dios. Amén. Amén.
Por eso se abrieron los martes en las horas de la mañana, para que usted nos pueda acompañar. Denle un fuerte aplauso, Señor, y colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie. Colóquese de pie en esta mañana. Quiero que cierre sus ojos por un momento en esta hora, por favor. Cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Oh, shotoro brobobo koinderebekia. Oh, shatarara brababa keinderenderebeke. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por tu palabra en este lugar. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Tú eres precioso, Jesús. Te alabamos y te bendecimos en este día. Te glorificamos porque tú eres nuestro Rey celestial. Gracias te doy por esta iglesia, por esta congregación, Señor, porque eres tú quien despiertas el espíritu de oración en este pueblo. Eres tú quien levantas en esta mañana a este pueblo como hombres y mujeres de oración, gente guerrera que independientemente a las circunstancias, Señor, claman a ti porque saben que tú responderás con tremendas cosas. Padre amado, aquí rebosamos en el nombre de Jesús de oración. Rebosamos de tu presencia, de tu gracia y de tu favor. Hoy en el nombre poderoso de Jesús reprendemos todo aquello que se ha levantado como una oposición para que tu pueblo, Señor, vuelva a orar, para que tu pueblo, Señor, vuelva nuevamente a la oración. Todo lo que el enemigo ha usado como una barrera, como un impedimento para detener, Señor, este avance, Señor, de oración en nuestras vidas, no tiene poder ni autoridad en esta hora. Por eso te pido que tú bendigas a cada persona que está en este lugar. Yo quiero que usted hable con Dios en esta mañana. Esta es una mañana para orar a Dios. Esta es una mañana para interceder. Padre amado, te pedimos que tú te glorifiques de una manera poderosa. Hoy colocamos a todas las familias que se reúnen en esta iglesia, todas las personas que se congregan en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús reprendo toda opresión que ha venido contra sus vidas. Cuando la enfermedad ha golpeado, cuando la escasez, cuando deudas, cuando los problemas, Señor, han venido a afectar, Señor, los hogares, ahora mismo declaramos que no tiene poder, que no tiene autoridad en esta hora. Clamamos a ti para que tu gloria, Señor, se manifieste trayendo liberación. Hoy es el día donde se rompen las cadenas. Hoy es el día donde se abren las puertas. Hoy es el día donde se rompen, Señor, las ataduras y las ligaduras, Señor, porque hay libertad en esta hora. Levanta tus manos y adora a Dios. Habla con Dios en esta hora. Primero tomo mi lugar, mi libertador y Dios mi protector. Vamos, dígaselo. Es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencer, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar, mi libertador y Dios mi protector. Es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, como mi Padre, gracias en esta hora por tu presencia. Gracias, Señor, en esta mañana porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Porque tu palabra, Señor, en esta mañana trae libertad. Y donde está tu espíritu, allí hay libertad, hay liberación. Por eso creemos, Señor, en esta hora, por una iglesia, por una congregación llena del Espíritu Santo. Una iglesia, Padre misericordioso, donde todos hablen con denuedo la palabra, donde se manifieste tu gloria de una manera especial, donde tu presencia se derrame de una manera abundante. Gracias te damos, Señor, porque tú eres especial para nosotros. Gracias porque abriste un camino nuevo y vivo con el cual podemos acercarnos al Padre. Podemos tener comunión. Despierta, Señor. Trae un avivamiento sobre esta iglesia. Un avivamiento, Señor. Un avivamiento, Señor, como resultado
de creyentes que oran, de creyentes que levantan la voz unánimes. Como en el día, Señor, cuando Pedro y Juan fueron liberados y escucharon todo lo que había sucedido. Ellos oraron, Señor, y clamaban a ti por más denuedo para predicar la palabra. Clamaban por señales, milagros y prodigios como resultado, Señor, de la oración, de la búsqueda tuya. En el nombre de Jesús, creemos que vienen días de muchos milagros, días de muchas respuestas, Señor, como resultado de la oración de esta congregación. Días donde la gente, Señor, los vecinos, Señor, comenzarán a sentir algo sobrenatural. Hasta allá, Padre de la gloria, se extenderá la gloria tuya, la presencia tuya. Redarguirá gente, Padre. Llevará gente a buscarte a ti, venir hasta este lugar. Porque aún, Señor, la oración de este pueblo hará temblar los cimientos de todos estos barrios alrededor. Gracias, porque aún los que están presos serán libres. Los que están, Señor, encadenados serán libres. Los que están enfermos serán sanados. Los que están endeudados, Señor, tendrán su provisión. Oh Dios, gracias, porque sabemos que vienen días de avivamiento para este lugar. Y estos son días de gloria, días de oración, días de presencia, Padre. Gracias porque se levanta y se despierta el espíritu de este pueblo. Porque veo familias, Padre. Veo familias siendo visitadas por el poder de Dios. Veo familias levantarse llenas de la unción y del poder del Espíritu Santo. Familias levantadas, Señor, en oración, siendo llenos y llenos del Espíritu Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Levante su mano y su voz en esta hora y dele gracias a Dios. Dígale gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Mi libertador, mi Dios el gran yo soy. Él pelea por ti. Él pelea por ti. Es quien me defiende y pelea por mí. Porque con tremendas cosas Dios te responderá en su justicia. Él te responderá. Me amó primero, tomó mi lugar y mi libertador y Dios mi protector. Es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencer. Mi Padre el gran yo soy. Gracias. Y Él me amó primero, tomó mi lugar. Levante sus manos bien en alto. Padre, gracias por este pueblo, por estas familias que en esta mañana han venido hasta este lugar. Hoy, Señor, los envío con tu bendición a casa, creyendo, Padre de la gloria, que lo que recibieron hoy, Señor, ministrarán también en sus hogares. Sus casas, Señor, sus hogares serán llenos de tu gloria. Que esta semana va a ser una semana de bendición, una semana de milagros y de cosas poderosas en su vida. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. Vaya a casa y ponga en práctica este ejercicio. Y en la medida en que usted se ejercite en la oración, vas a madurar, vas a crecer y vas a tener más deseo y más ganas de seguir orando e intercediendo. Amén. Y lo espero el martes aquí a las 6:45 de la mañana, que vamos a tener un tiempo poderoso de oración y de intercesión. Vayan a casa con la bendición del Señor. Y esta semana será una semana gloriosa para todos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo Dios. De gloria, en gloria te veo Dios. De gloria, en gloria te veo Dios. De gloria, en gloria transformado soy
por tu espíritu.